Hola, mi nombre es Graciela y en este panel hablaré sobre la importancia de la comunicación verbal y no verbal dentro de una rueda de negocios. Cada uno de mis compañeros compartirá un punto clave sobre cómo una buena comunicación puede mejorar el proceso de negociación. La primera pregunta es, ¿por qué es importante la comunicación verbal y no verbal? La comunicación verbal y no verbal es fundamental en cualquier proceso de negociación. No solo importa lo que decimos, sino también cómo lo decimos. El tono de voz, el ritmo y la selección de palabras puede transmitir seguridad, claridad y profesionalismo. Por otro lado, la comunicación no verbal, como la postura, los gestos, la expresión facial y el contacto visual, envía señales sobre nuestra actitud y el nivel de interés. Cuando ambos tipos de comunicación están alineados, el mensaje se vuelve mucho más creíble y genera confianza en la otra parte. Por eso, dominar estos dos aspectos es súper clave para lograr acuerdos efectivos en una rueda de negocios. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, hoy voy a explicar sobre la importancia de comunicación verbal y no verbal, ¿no? Bueno, quise dar un ejemplo más para poder entender mejor. Bueno, la comunicación verbal, pues es todo lo que se dice usando palabras, ya que se forma, pues, hablando, escrita, ¿no? Bueno, gracias a ella, pues, podemos expresar, pues, nuestras ideas, opiniones, acuerdos, desacuerdos y también sentimientos, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, pues es como decir, transmitimos sin usar palabras, pero con gestos, ¿no? Las expresiones del rostro, la postura del cuerpo y el tono de la voz, ¿no? Y las miradas de movimiento, ¿no? Bueno, aquí pues ambas son importantes, se podría decir, porque las dos palabras trabajan juntas, ¿no? No solamente importa decir, no cómo lo decimos también, sino las palabras, una cosa es como nuestro este cuerpo muestra y genera confusión, ¿no? Bueno, en cambio, cuando la comunicación verbal y no verbal pues disculpa, el mensaje es claro y transforma confianza y como otra persona conoce mejor que queremos decir, ¿no? Bueno, en el estudio, pues, y en el trabajo, sobre todo en la negociación por la comunicación, pues, fundamental. Bueno, aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, si una persona puede tener buenas ideas, ¿no? Si se habla con un tono inseguro, no mira a los demás, se muestra nervioso, puede crear una mala impresión. O cambia alguien que habla con seguridad, mantiene una postura adecuada, en gestos positivos y transmitiendo, pues, confianza y credibilidad, ¿no? Aquí tenemos que dar un ejemplo, ¿no? Imagínate que un compañero presenta que una idea reunió, y yo lo digo, ¿no? Tu idea está súper bien. Pero con la voz molesta, ¿no? Brazos cruzados, y sin mirarlo, ¿no? Aunque siempre la palabra es positiva, ¿no? Mi comunicación no verbal muestra desacuerdo y desinterés, ¿no? Bueno, en cambio, si digo misma frase con tono amable, sonriendo, asistiendo con la cabeza, mirándolo, estoy transmitiendo apoyo, respeto, motivación. Con esto pues muestra que la comunicación no verbal cambia, pues. Buenas noches, yo soy Nicole Solano y voy a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal. Estos dos tipos de comunicaciones son muy importantes porque funcionan como un sistema de doble canal. Mientras las palabras contribuyen al mensaje, el cuerpo y la voz lo validan, lo amplifican o lo contradicen. En una interacción personal o una rueda de negocios, como en este caso nos están pidiendo, no basta con decir algo. Es necesario demostrarlo. La comunicación verbal permite organizar nuestras ideas y proponer soluciones, pero la comunicación no verbal es la que genera creatividad emocional, transmitiendo seguridad, coherencia y confianza en milisegundos, incluso antes de haber hablado. Estos dos tipos de comunicaciones juntas forman una especie de firma personal, un estilo comunicativo que podemos utilizarlo en el entorno profesional, como en este caso nos están pidiendo en un breve ejemplo, que es una rueda de negocios. Podemos saberlo utilizar en un estilo comunicativo que no se puede copiar fácilmente y que influye directamente cómo otros perciben nuestro profesionalismo, nuestro liderazgo y la capacidad para crear relaciones efectivas. En resumen, la comunicación verbal explica y analiza, pero la no verbal convence, como que nos da más credibilidad por nuestra firmeza de demostración. Y cuando ambas están alineadas, sabemos utilizarlas en un entorno conforme, al mismo tiempo, se convierten en una herramienta estratégica para lograr acuerdos, inspirar confianza y destacar en cualquier entorno, ya sea profesional o personal. Mi nombre es Shirley Ariadna y hoy día les voy a explicar sobre la importancia de la comunicación verbal y no verbal.
La comunicación verbal es una esencia porque nos permite expresar nuestras ideas con claridad y evitar malentendidos durante una negociación. Por su parte, la comunicación no verbal también es fundamental, ya que nuestros gestos, postura, tono de voz transmitimos emociones, seguridad y coherencia. En muchos casos, lo que comunicamos con el cuerpo tiene incluso un mayor impacto que las palabras, que solo palabras. Por esta razón, ambos tipos de comunicación deben complementarse para una negociación más efectiva y profesional. Gracias. Respecto a la importancia de la comunicación verbal y no verbal, yo considero que la comunicación verbal es importante, ya que ésta nos permite expresarnos de forma clara y concreta si tenemos ideas, argumentos, propuestas o acuerdos, y nos ayuda a facilitar que ambas partes puedan entender las mismas condiciones, los mismos objetivos, el mismo punto de vista, pero todo desde un comienzo. De esta forma, lo que nos permite este tipo de comunicación es reducir ambigüedades y posibles malentendidos. Por otro lado, la comunicación no verbal, que vienen a ser los gestos, vienen a ser las expresiones faciales, el contacto visual, el tono de voz adecuado, entre otros, aporta también una información adicional que es fundamental, ya que nos permite transmitir o nos transmite actitudes, emociones, la sinceridad y hasta la inseguridad. En conclusión, yo creo que si ambos tipos de comunicación se juntan, nosotros aumentamos las posibilidades de éxito en una negociación, ya que ayuda a crear un ambiente lleno de confianza, nos ayuda a interpretar mejor al otro, a detectar si hay dudas o reservas, y de esa forma nosotros podemos adaptar una estrategia en el momento que sea adecuada. La pregunta número 2 es mencionar 3 razones por las cuales los negociadores no deben cometer errores frecuentes. A continuación compartiré 3 razones por las que los negociadores deben evitar cometer los errores más comunes. El primero es: los errores pueden afectar la credibilidad del negociador. Si no nos expresamos de manera clara o mostramos la inseguridad, la otra parte puede percibir una falta de preparación. Segundo, los errores generan malentendidos y confusiones. Un mensaje poco claro y un gesto mal interpretado o un tono inapropiado pueden complicar el proceso y alejar el objetivo del acuerdo. Tercero, los errores pueden hacer que se pierdan oportunidades valiosas. Actitudes como interrumpir, no escuchar o mostrar nerviosismo pueden cerrar puertas y dificultar que la negociación llegue a un buen resultado. Gracias. Pregunta número 3. Nos piden explicar una anécdota donde podamos apreciar una negociación donde tal vez el vendedor o el comprador no tenga una buena comunicación verbal o no verbal. O tal vez otro ejemplo. En mi caso, yo podría redactarles o contarles sobre una negociación que hubo en un proyecto de mi instituto. Se trata de que en este proyecto el responsable del equipo no hizo un buen uso de comunicación verbal o no verbal. Aunque decía que estaba muy interesado en colaborar con nuestro proyecto, no notábamos ese interés hacia él. ¿Por qué? Porque cuando nos estábamos comunicando con todo el grupo, tratando de llegar a un acuerdo, porque él es el que faltaba añadir su participación al grupo, él aseguró de que iba a estar pendiente y de que iba a poder entregar este proyecto, ya que su parte nada más sería revisar, modificar algunas cosas y subir el trabajo. En el momento que todos estábamos coordinando, él nos dijo de que se iba a hacer cargo, pero al mismo tiempo demostraba no interés. ¿Por qué? Porque tenía el celular en las manos, me acuerdo. También evitaba contacto visual con todo el grupo. Y andaba con los brazos cruzados, al momento se ponía con el celular, no nos miraba, solo le decía de que sí, yo lo voy a enviar, no se preocupe. Entonces yo y mi compañera como que desconfiábamos porque no demostraba ese interés que nos hacía sentir seguras, ¿no? En tal caso,
pasó ese problema y esa falta de coherencia entre lo que decía él y lo que hacía físicamente generó desconfianza inmediata entre mis compañeros, más que nada de mí y otras compañeras que nos dimos cuenta. Parecía que quería terminar rápido o que no estaba realmente comprometido. Al final el grupo decidió no avanzar con la propuesta o tal vez no asegurarnos tanto con esa persona porque no teníamos 100% de seguridad que iba a entregar él el proyecto. Pero queríamos darle esa oportunidad de la participación para considerar su participación. Por lo tanto, entonces internamente, no frente a él, internamente hablé con mis compañeros y llegamos a un acuerdo de que si él no lo hacía hasta tal hora, uno o yo, tal vez creo que me acuerdo que fui yo la que dijo que yo me haría responsable de entregar el trabajo y le pondría su nota correspondiente, que era el 0%, porque yo no estaba completamente convencida. Él no me demostraba esa seguridad que yo necesitaba saber para para sentirme segura en ese caso. Tal vez él me decía que sí lo iba a hacer, pero no me demostraba que tenía el interés de poder presentarlo. Entonces, no era por lo que me daba la inseguridad, sino por lo que él no me podría demostrar no tenía esa comunicación con nosotros. Nos transmitió inseguridad y mucho desinterés y poca transparencia, la verdad. Fue un buen recordatorio de que en una negociación la manera de comunicar pesa tanto como la que no se comunica. Tiene mucho que influir, la verdad. Y esa sería mi anécdota.